En el tramo 3 vamos a ver las curvas ROC para la evaluación de pruebas diagnósticas. ROC son las siglas en inglés de características operativas para el receptor, que está puesto aquí en español. Antes de nada vamos a volver sobre la parte del principio, para recordar qué era el factor de Bayes positivo o razón de probabilidad positiva. Está aquí, era esto de aquí. Cuando estábamos haciendo el test este de la infección urinaria, aquí lo teníamos. Vamos a ver qué quería decir. Y decíamos que esto era el concepto, el término que íbamos a utilizar para las curvas ROC. Ahora vamos a ver por qué. Si nos damos cuenta, la razón de probabilidad positiva, factor de Bayes positivo, era en el numerador la sensibilidad y en el denominador 1 menos la especificidad. Pero vamos a decirlo en términos prácticos. El numerador son los test positivos entre los enfermos y el denominador son los test positivos entre los sanos. Aquí todos son test positivos y se trata de discriminar los enfermos del numerador de los sanos del denominador. Este es el concepto que estamos utilizando en las curvas ROC. La curva ROC, que utiliza este término, este principio, cuantifica la capacidad de un indicador diagnóstico, en este caso de los test positivos, para discriminar entre enfermos y sanos. Para obtener una curva ROC se utiliza un diagrama cartesiano y es mejor que bajemos para verlo aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, yo creo que lo vamos a ver un poco mejor si lo hacemos más pequeño. Bien, en el eje de las ordenadas, en el eje de las IES, situamos los test positivos entre los enfermos, es decir, la sensibilidad. Test positivos entre los enfermos. Y en el eje de las abscisas o eje de las X, los test positivos entre los sanos. Test positivos entre los sanos, que es 1 menos la especificidad, lo que hemos visto del factor de Bayes positivo o razón de probabilidad positivo. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto. Esto quiere decir que cuanto más alto sean los test positivos entre los enfermos, mejor, la sensibilidad más alta es mejor. Luego, entonces, cuanto más alta la sensibilidad, mejor. Y, al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos interesa? Estos son los test positivos entre los sanos, pues que sea lo menor posible. Cuanto más pequeño sea el test positivo entre los sanos, mejor. ¿Por qué? Porque los sanos no deben dar positivo. Si dan positivo, se están entremezclando con los anteriores, se están solapando sanos y enfermos, dando el mismo resultado a un test. Se trata de ver qué grado de solapamiento tienen para discriminar esta población de sanos y esta población de enfermos, que de esto se trata en las curvas ROC. Bien, si nos damos cuenta, o sea, el mejor punto del eje de las abscisas es el 0%, que los sanos den 0% de test positivos. Bien, eso sería lo mejor, no siempre se consigue. Y que simultáneamente los enfermos, la población de enfermos, den el 100% de verdaderos positivos. Bien, positivos todos los enfermos. Bien, luego entonces, el punto de máxima discriminación será 0, 1, es decir, 0% de 1 menos especificidad y 100% de sensibilidad. Claro, este punto es el perfecto. Bien, y sin embargo, este de aquí, toda esta línea, toda esta diagonal, que va desde el 0, 0 hasta el 1, 1, se llama la línea de no discriminación. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos puntos, vamos a analizar este de aquí. Aquí tenemos en el numerador 20% de test positivos entre los enfermos. Y aquí 20% de test positivos entre los sanos. Vaya cosa. Es decir, que no podemos discriminar porque el numerador y el denominador son iguales. No podemos discriminar entre enfermos, numerador y sanos en el denominador. Es lo mismo que tirar una moneda al aire. Una moneda que esté balanceada, claro, que esté bien balanceada. Todos estos puntos son de no discriminación. Bien, cuanto más cerca esté el par de valores numerador enfermos y en el denominador sanos, cuanto más cerca esté de aquí, mejor, más discrimina. Y cuanto más cerca esté de la línea de no discriminación, peor, porque ahí no discrimina. Bien, vamos a volver
sobre nuestros pasos para seguir leyendo ordenadamente. Vamos a poner un poquitín más grande. Bien. Dice, el área bajo la curva ROC resume la capacidad de un test indicador y se conoce como estadístico C. También se llama así. Y también se llama área bajo la curva ABC por sus siglas en español, y en inglés es AUC, porque bajo es under, ¿vale? Bien. Un poquito más abajo vamos a ver qué nos dice aquí. Bien. Al representar en el eje de ordenadas, como hemos dicho anteriormente, los verdaderos positivos, es decir, aquí los test positivos entre los enfermos y aquí los test positivos entre los sanos, pues nos damos cuenta de que todo lo que esté lejos del punto de máxima discriminación es malo. Vamos a verlo aquí un momentito, porque yo creo que va a ser mejor verlo aquí. Vamos a hacerlo más pequeño. Bien. Si nos damos cuenta, cuanto más para allá esté, peor, porque el 1 menos la especificidad, cuanto más para acá, peor. Y cuanto más para abajo, peor. Es decir, que todo el espacio que haya entre esto y esto es malo, porque lo mejor es cuando esto está aquí. Claro, porque todo esto que hay aquí es malo. Todo esto está lleno de falsos negativos, está aquí puesto, lo tenemos puesto aquí, todos son falsos negativos y falsos positivos. Todo eso es malo. Mientras que los diagnósticos correctos son los que caen bajo la curva hacia abajo. ¿Vale? Luego, entonces, cuanto más grande sea todo este espacio, más peor. Esto es lo malo. Y esto de aquí abajo, cuanto más grande para acá, sería lo mejor. ¿Vale? Bien. Ya de una visual podemos ver cuando una curva no discrimina muy bien. Ya veremos que este ejemplo práctico que hemos utilizado no es muy discriminatorio y luego vamos a ver por qué. Luego vamos a modificarlo en estos ejemplos para poder verlo con mayor facilidad. Bien, vamos a ver un momentito un poquito más abajo. Bien, y está aquí. Vamos a ver un momentito qué es lo que dice. Esta disposición es una inteligente forma de discriminar los verdaderos positivos y los falsos positivos. Y efectivamente, el área bajo la curva nos da una idea del poder de la curva como prueba diagnóstica. El máximo poder de discriminación es el 100%, pues ocupa todos los cuadriláteros, todo el cuadrilátero y no deja nada por encima. Todos los cuadriláteros pequeñitos quiere decir todo el cuadrilátero entero. Es decir, cuando la curva es esta de aquí hasta así, todo esto, como luego veremos, porque hemos construido un ejemplo para esto, el área que está bajo esta curva, va toda esta curva que hay de aquí a aquí, esta es la línea de máxima discriminación, todo esto da un área de 1 por 1, 1. Si nos damos cuenta, la de menos discriminación sería esta. Sería un área, la mitad de 1 sería 0,5. Luego entonces, sería, si nos damos cuenta, base por altura partido por 2. Si nos damos cuenta, esta sería el área de menos discriminación, ¿verdad? Bueno, luego entonces todo aquello que está entre el 0,5 y el 1 es lo mejor en cuanto a áreas. Vamos a ver por qué. Vamos a seguir un poquitín más adelante. Bien. Vamos a ver. Un poquito más para acá, a ver si somos capaces de verlo. Bien. Efectivamente, o sea, la clasificación perfecta, decimos que es ese punto que habíamos dicho que era 0,1 y el área que va desde abajo hacia arriba y desde la izquierda hacia la derecha nos hace un 100% de área. Y el peor, como hemos dicho, que es la línea de no discriminación, tiene nada más que 0,5 de área bajo la curva. Si venimos un poquito más abajo, nos damos cuenta de que, es lo que acabamos de decir, que está aquí. El área bajo la curva de 0,92, por ejemplo, vamos a ponerle los intervalos de confianza que le corresponden, 0,89, 0,96, vamos a ver qué quiere decir esto. Simplemente, aquí es para ver cómo se lee y cómo se interpreta esto. Un área bajo la curva de 0,92, que va de 0,89 a 0,96, discrimina bien y se dice que es informativa, porque su intervalo de confianza no incluye el 0,5. Atención, el intervalo de confianza aquí no debe atravesar el 0,5, porque entonces ya no es discriminativa, no discrimina. Cuidado, no debe atravesar el 0,5, es decir, que si tiene 0,49 ya no es informativa. Es informativa porque no atraviesa el 0,5.
que es la diagonal de no discriminación. El valor de la estimación puntual 0,92 o 92% tiene una interpretación práctica y dice que de cada 100 positivos, 92 son enfermos porque el resto son sanos. El test positivo nos permite discriminar, clasificar a los enfermos con un 92% de probabilidad. Otra forma de interpretarlo, que también se hace en algunas ocasiones, es que de todas las parejas entre un enfermo y un sano que puedan tomarse de una población, en 92 de esas parejas el enfermo tendrá siempre un test más positivo que el sano. Muy bien, un poquito más abajo vamos a leer el penúltimo párrafo. La curva no muestra en ningún momento qué umbral o punto de corte es el que tiene mejor rendimiento diagnóstico. Aunque es cierto que el más cercano matemáticamente a este punto, matemáticamente el que más cerca esté de este es el mejor. Pero eso es matemáticamente. En la vida y en la clínica, lo matemático no siempre es lo mejor, aunque es lo más informativo. Mucho cuidado. Bien. ¿Por qué? Porque aunque el punto más cercano al punto es el que matemáticamente mejor rendimiento da, su elección, la elección del punto, es moral y forma parte de la teoría de la decisión, porque depende de los beneficios, los daños, los inconvenientes y los costes de cada punto de corte, y habrá que tomar la decisión moral porque hay que decidir a cuántos beneficiar a costa de a cuántos dañar y a qué costes. ¿A qué costes? ¿A qué economía? Cuando decimos dañar y beneficiar, si los daños son muy graves, tendrán un peso distinto que si son muy leves. Y si los beneficios son muy grandes, tendrá un peso distinto que si son futiles. Luego, entonces, por eso decimos que forma parte de la teoría de la decisión y es una decisión moral. Aunque matemáticamente vamos partiendo desde el punto más cercano al vértice superior izquierdo para empezar ahí a ir tomando las decisiones e ir viendo estas decisiones desde un punto de vista moral. Bien. Vamos a ver un momentito este ejemplo. Cuando decimos aquí las curvas Perrock, ya hemos explicado en el tramo primero que eso es cuando en lugar de tener los test positivos, lo que tenemos son los enfermos y hay que discriminar la capacidad que tiene o qué probabilidad tiene de obtener un test positivo frente a un test negativo, pero no toca, y esto no lo vamos a ver ahora, es simplemente para que suene y que sepamos lo que son las curvas Perrock, que son parecidas, pero en lugar de tener como elemento discriminador el test positivo, aquí el elemento discriminador sería el enfermo. Muy bien, vamos a ver este ejemplo que nos va a permitir a nosotros hacer 4 simulaciones. Bien, se trataría de ver qué capacidad diagnóstica tiene una prueba que es el volumen corpuscular medio para detectar la anemia ferropénica. Bien, la anemia ferropénica, el gol estándar, lo que sería la prueba que tiene una mayor, por así decir, objetividad diagnóstica, sería la biopsia de la médula ósea, ¿no? Bien, de modo que, en principio, damos eso por objetivo y todos aquellos que tengan un diagnóstico en la médula ósea de enfermos, los vamos a tomar como enfermos. Bien, y los que dan sanos, los vamos a tomar como sanos. Y efectivamente, aquí tenemos la ausencia de hierro. Esta ausencia de hierro son los enfermos, según el análisis de la médula ósea, la biopsia. Y la presencia de enfermos, de hierro, serían los sanos. Muy bien, digamos que el volumen corpuscular medio mide el volumen medio de los glóbulos rojos, y se expresa en femtolitros, aunque hay veces que se dice fentolitros. Bueno, femtolitros son 10 elevado a menos 15 litros y se calcula dividiendo el hematocrito entre el número de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Esto se hace con mucha facilidad y es una ecuación matemática que se informa en todos los hemogramas. Muy bien, sería muy fácil y es bastante sencillito, con lo que entonces sería idóneo, estupendo que esto fuera así. Estos son los valores que se han obtenido entre los enfermos y estos entre los sanos. Vamos a ponerlos aquí mejor, porque estos son los femtolitros entre los enfermos y los femtolitros
del volumen corpuscular medio entre los sanos. Vamos a ponerlos aquí de 52, que es el número más pequeño, hasta el 103. Entonces vamos a ver desde el 52 hasta el 103, vamos a verlos aquí. Ahí están. Y vamos a ir situando el número de cada uno de ellos. En sí anemia quiere decir sí enfermo, y este es no anemia, sano. Bien, entonces vamos a ir colocando desde el principio hasta el final y vamos a hacer solamente 4, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 6 puntos de corte. Vamos a hacer 6 puntos de corte para hacer una simulación. Digamos, antes de nada, que las vamos a ver también aquí con más facilidad, y hemos hecho exactamente lo mismo, o sea, va del 52, que no se ve, hasta el 103 fentolitros, y vamos situando aquí los enfermos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, los que van teniendo, y aquí los sanos, 1, 1, 1. Entonces, lo que vamos es, cuando hay 3, vamos sacando, se va viendo así, cuando son 3, los vamos poniendo aquí, 4, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, se ve que hay, creo que son 8. Efectivamente, hay 8, pues vamos sacándolos así para que se vean. Una simple visualización ya nos permite ver que se solapan, porque los enfermos y los sanos tienen un gran solapamiento en este test diagnóstico. Vamos a situar esto con más facilidad aquí, es decir, que este lo vamos a pasar aquí y este lo vamos a invertir y lo vamos a poner más abajo, porque aquí lo que tenemos son los valores desde el 52 hasta el 103, a que se ve muy bien, muy bien. Pues aquí ya estamos viendo que podemos hacer ahora los puntos de corte desde aquí, que empezamos, hacia acá, determinando artificialmente nosotros qué consideraremos test positivo y test negativo. ¿A partir de qué punto vamos a considerarlo? Para ver cuál es el punto, bueno, primero la curva que tiene esta disposición y cuál sería el punto de corte más idóneo en el caso de que estuviera en nuestra capacidad el determinarlo, ¿verdad? Bueno, aquí ya de momento lo que estamos viendo es que hay un gran solapamiento entre los sanos y los enfermos, con lo que ya vamos adivinando poco a poco, hombre, que no es un gran test de discriminación de enfermos y sanos, porque no se discriminan bien, porque hay tantos que se solapan, que realmente ya estamos viendo pues una dificultad, ¿no? Bien, vamos a volver hacia atrás y vamos a situar aquí el primer punto de corte. El primer punto de corte sería en el punto de corte de 100, perdón, de 103. Probamos con el punto de corte de 103. Bien, aquí probamos con el punto de corte de 90, de 80, 70, 60 y 52. Tenemos estos 6 puntos de corte, ¿no? Entonces, aquí vamos obteniendo la sensibilidad y aquí la especificidad. Sensibilidad y especificidad. Y ahora los vamos a pasar aquí. El punto de corte 103, la sensibilidad es 100, lo vemos aquí, ¿verdad? Se ve muy bien aquí, ¿no? Y la especificidad no nos importa, sino el complementario. ¿Cuál es el complementario de la especificidad? 100. Luego entonces vamos a dejarlo puesto aquí. En el siguiente caso, lo que tenemos es un 94% de sensibilidad, está aquí, y el 1 menos la especificidad es 75. Luego entonces aquí vamos poniendo 1 menos la especificidad y aquí la sensibilidad. Muy bien, si nos damos cuenta, vamos posicionando, este sería el primer 100-100, este es el punto de aquí, el siguiente sería 75-94, es este de aquí, este sería el 30-55 y así sucesivamente, ¿vale? Bien, la máquina está preparada, le hemos preparado esta ecuación, esta calculadora, para que nos dé automáticamente el área bajo la curva. El área bajo la curva que hay de aquí hasta aquí abajo, está claro que nos faltan los puntos intermedios, es 0,67. Es decir, que está muy cerca, dentro de lo que cabe, está muy cerca del 0,5. No parece que sea un buen test porque esto lo que nos está diciendo es que hay mucho solapamiento. Vamos a verlo con más facilidad aquí, porque vamos a hacer los puntos de corte ahora con un poquito más de mano izquierda. Vamos a hacerlo aquí, vamos a verlos aquí. Hemos trasladado aquí esta misma diagrama, lo hemos trasladado aquí para ir identificando los puntos. En efecto, vamos a hacer el primer punto de corte aquí en 103. 103, que es este punto de aquí, quiere decir que nosotros consideraremos con el test, este sería el test positivo.
porque nosotros consideramos que estos son todos enfermos. Consideramos que todos los que tengan menos de 103 son positivos y todos los que tengan más de 103 son sanos, son negativos. ¿Este test discrimina bien? Bueno, vamos a ver. Está claro, o sea, que si nos damos cuenta, nos coge a todos los enfermos, de modo que tiene un 100%, si nos damos cuenta, un 100% de sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque coge a todos los enfermos. Clasifica muy bien a todos los enfermos. Y ahora, a los sanos los clasifica bien, no clasifica a ni uno, porque está dando por enfermos a todos los que están sanos. Luego, entonces, es malísimo. O sea, es decir, tiene, si nos damos cuenta, un 100% de maldad. O sea, es decir, aquí no está clasificando nada bien. Está diciendo que todos los sanos están dando un test positivo. Si están dando un test positivo, malísimo, ¿no? Bueno, nos vamos dando cuenta de poquito a poco. Ahora vamos a hacer el corte aquí. El corte sería aquí en 90. En 90 consideramos que estos son sanos y estos son enfermos, con el test, porque los enfermos de verdad son estos y los sanos de verdad son estos. El test, si nos damos cuenta, discrimina bastante bien porque, pues está cogiendo a casi todos los enfermos, esto los está clasificando mal, porque los está diciendo que son sanos y sin embargo están enfermos. Están en la parte de sanos, luego están mal clasificados. Y aquí, en la parte de sanos, aquí vemos que clasifica bien a este trocito, pero todos estos de aquí están mal clasificados. ¿Por qué? Pues porque los está dando como enfermos cuando están sanos, y es este punto de aquí. Si hacemos el siguiente punto de corte aquí, vamos clasificando para hacer la curva, y este sería el punto de aquí. El siguiente, si lo vemos así, vamos viendo cómo los puntos de corte van haciéndose más acá para obtener la curva, y nos damos cuenta de que no es una muy buena curva de discriminación. Nos damos cuenta de que hay mucho solapamiento. De modo que este test, en principio, al hacer los puntos de corte, hacemos un barrido, que es obligatorio hacerlo, para ver qué discriminación tiene esto de aquí, porque esto de aquí es lo que estamos viendo, ¿eh? O sea que los puntos de corte no nos están dando ningún beneficio, sino que hacemos una barrida matemática para dibujar la curva que daría si esto lo hicieran los dioses del Olimpo, claro está. Vamos a ver el siguiente y vamos a hacer que la discriminación, me lo he inventado, para que la discriminación sea perfecta. Y entonces vamos a hacer como que los enfermos tienen desde 52 hasta 69, los mismos 33 de antes están aquí, pero de esta manera. Y los sanos están como que tuvieran mayor volumen corpuscular medio. Se ve que ahí hay una separación y no hay ningún solapamiento, de modo que si nos damos cuenta, esto nos da una línea de discriminación, una curva de discriminación perfecta, ¿eh? Nos damos cuenta de que aquí tenemos 100% con el punto de corte de 103, que es este de aquí, tenemos 100% y 100%. El siguiente tenemos 100% y 34%, es este de aquí. 34% tenemos que hacer el complementario, discúlpeseme. En el siguiente sería 100% y 24%. Entonces, si nos damos cuenta, este sería la mejor posibilidad de una curva de este tipo. ¿Por qué? Porque está claro que lo que nos está queriendo representar esto, y ya lo podemos ver, es que corre aire en medio y están discriminados de una manera estupenda los enfermos y los sanos, con lo que entonces este sería la situación perfecta. Vamos a verlo aquí. Si nos damos cuenta, aquí los hemos representado y aquí están los enfermos y aquí están los sanos, tan separados que pasa aire en medio, están perfectamente discriminados. Vamos a ver los puntos de corte, igual que antes, ¿no? Si nos damos cuenta, los puntos de corte, el primero, pues está claro que el primero nos coge a todos los enfermos bien, pero a todos los sanos nos los coge mal, no pasa nada, lo tenemos aquí. Poco a poco vamos avanzando y este punto sería concretamente este de aquí. Poco a poco vamos avanzando y aquí nos damos cuenta de que tenemos la mejor discriminación posible, que es esta de aquí. Si nos damos cuenta, este punto de aquí, este aquí, es 0, 100, 0, 1. Muy bien, un poquito más abajo vamos viendo cómo va discurriendo todos los cortes para obtener
la mejor de las posibilidades, que es un área bajo la curva de 1, efectivamente, la máquina nos da un área bajo la curva de 1 porque lo calcula automáticamente, y nosotros visualmente estamos viendo qué bien que está hecho porque discrimina perfectamente. Esto lo que nos está diciendo es que la población, este test, la población de sanos, está separado en toda su extensión de los enfermos. Discriminación perfecta. Ahora vamos a ver la contraria, vamos a ver esta en la que se solapan. Un solapamiento como este que tenemos aquí, este solapamiento que tenemos aquí, y si nos damos cuenta, este solapamiento nos va a dar el área bajo la curva de 0,5, porque nos va a dar todo esta curva, nos va a dar aquí en el peor de las situaciones posibles. Vamos a verlo aquí, porque al trasladarlo aquí lo vemos perfectamente. Si nos damos cuenta, es que están solapados, es decir, que el test no discrimina a uno de los dos, porque cualquier valor puede ser o positivo o negativo, y toda la probabilidad se encuentra, o sea, igualmente distribuida. Nos damos cuenta de que efectivamente este es este punto, el siguiente sería este punto, y este ya sería el 42-42. Pero está claro, o sea, que vamos viendo poco a poco que lo que obtenemos es una recta, una diagonal de no discriminación, cuyo área bajo la curva, lo que está aquí debajo, es lo peor de lo peor. Y lo peor de lo peor es lo que hemos dicho anteriormente, que es 0,5 de área bajo la curva. Vamos a ver ahora una fingida en la que, bueno, no siendo tan mala como la primera, no siendo tan mala como esta, que fuera un poquitín mejor y que se acercara para allá. Vamos a ver para que se nos queden los reconocimientos de patrones, ¿no? Aquí hemos hecho los 33 y los 67, nos damos cuenta de que tienen muy poco solapamiento, tienen ahí un solapamiento un poquitín, pero vamos, están bastante discriminados porque estos están debajo, tienen mucho valor corpuscular medio y estos tienen poco volumen corpuscular medio. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un área bajo la curva de 0,97 porque lo calcula automáticamente y es estupenda, o sea, es una curva muy buena, ya quisiéramos, ¿no? Lo hemos construido y aquí tenemos muy poco malo, que es todo lo que está aquí arriba, esto es lo malo, y todo lo que está por aquí debajo pues es lo bueno. Vamos a verlo en esta disposición, que yo creo que se ve muy bien. Vamos a ponerlas así. Si nos damos cuenta, el solapamiento se encuentra aquí, nada más que aquí. Con lo que entonces, o sea, esta es la parte más problemática, que es la que nos va a hundir por aquí, esta es la que nos va a hundir por aquí, la parte más problemática, y naturalmente lo que vamos obteniendo es estos valores muy bien vistos, muy bien vistos. Este, por ejemplo, si nos damos cuenta, es el de aquí, y este sería el de aquí. Este, muy probablemente, este punto de aquí, sería del que partiéramos, porque es el que está más cerca del 0,1, para hacer el punto de corte y venderlo con este punto de corte, que el punto de corte inicialmente sería 69. Parece que tiene una gran discriminación ahí, ¿verdad? Bueno, un poquito más abajo lo que tenemos es hasta llegar hasta el punto 00, que vamos, ya no vamos a insistir sobre ello. Bueno, pues con esto hemos visto las curvas ROC y simplemente recordar este concepto que es muy importante en la salud pública y en cualquiera de nuestras decisiones. No lo solemos tomar en cuenta, pero aquí tenemos esta representación gráfica, que siempre tenemos aquí los enfermos verdaderos hacia abajo, los sanos verdaderos hacia abajo, y aquí nuestro test, o sea, nuestro intento como seres humanos de determinar los test positivos, aquellos que nosotros decimos que hemos identificado como enfermos, y estos son los test negativos, lo que nosotros llamamos negativos. Recordemos que aquí están los verdaderos positivos, aquí están los verdaderos negativos. Aquí se encontraban los falsos positivos, que es lo que llamamos error alfa o error tipo 1. Y aquí están los falsos negativos, que es lo que llamamos error beta o error tipo 2. Bien, ya hemos visto precisamente aquí, estuvimos viendo que cuanto más baja era 0,5, cuanto más baja era la sensibilidad, la prevalencia,
más bajo era el valor predictivo positivo. ¿Por qué? Porque aumentaban los falsos positivos. Es decir, cuanto más baja es la prevalencia, más son los falsos positivos. A más vamos a dañar, hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos que beneficiar a unos cuantos. A estos los vamos a beneficiar, pero a costa de dañar a estos. Es decir, que estos también cuentan, cuentan aquellos que vamos a dañar para beneficiar a estos. Bueno, pues esto lo tenemos precisamente visto muy bien aquí. Si nos damos cuenta, este sería cuando nosotros lo que tenemos vegetativamente es que la prevalencia es más pequeña, aumentan los falsos positivos. Es decir, los falsos positivos son mayores, que es lo que estoy intentando trasladar con esta imagen gráfica. Cuanto más pocos son los verdaderos positivos, más grandes son los falsos positivos. Y ahora vamos a volver esto para acá. Bien. De la misma manera, nosotros podemos ir persiguiendo que no haya falsos negativos, es decir, que con nuestro test, que no se nos escape ningún enfermo. Si nosotros vamos persiguiendo que no se nos escape ningún enfermo con nuestro test, y nuestro test puede ser hasta incluso bueno, está claro que cuando nosotros hacemos esto, y esto lo hacemos mucho en la salud pública, mucho, la salud pública, no estoy hablando de los departamentos administrativos, sino de la salud pública en general, todas las personas. La salud pública es de todos, como patrimonio de la humanidad. Perdóneseme que lo diga de esta manera, ¿no? Cuando nosotros intentamos evitar que haya falsos negativos, es decir, que no se nos escape ningún enfermo con el test, que no se nos escape. Cuando nosotros vamos apretando y apretando, lo que estamos aumentando son los falsos positivos. Esto ha sucedido cuando, por ejemplo, las termociclaciones con las RTP, la retrotranscriptasa, reacción en cadena de polimerasa, la retrotranscriptasa, PCR, discúlpeseme, se me había ido un poco la cabeza, pues teníamos muchas termociclaciones, cuando hacíamos por encima incluso de 45, de 35 para arriba, ya teníamos muchos falsos positivos. Con el ánimo de que no nos fuera ningún enfermo, lo que hacíamos era aumentar los falsos positivos. Pero bueno, esto también sucede cuando hacemos actuaciones que, no estando basadas en la evidencia, queremos seguir y seguir. Naturalmente, cuando no estamos basándonos en la evidencia y no tomamos ninguna decisión ponderada de esta manera, estamos siempre aumentando mucho los falsos positivos con la intención, que muchas veces ni siquiera lo podemos medir, de evitar los falsos negativos. De momento acabamos el tramo 3 y pasamos al tramo 4.